Alguien más antes me ha hackeado y no he podido grabar la anterior clase. Pero ahora sí ya puedo. Listo. Ahora otra cosa, chicos, esto ya fuera de del avance. El, a ver, el trimestre termina a finales de agosto y el tercer trimestre empieza en septiembre. Solo faltan 3 meses para que sea trimestre. Y este trimestre, el segundo, termina a finales de agosto. Ya, entonces, ustedes calculen que las 2 siguientes semanas nos toca ya los martes y jueves presenciales. Y calculen si la última semana de agosto, o la penúltima, o casi la primera semana de septiembre y agosto, sea la semana de exámenes. Calculen si va a ser presencial o no va a ser presencial esos exámenes. Puede ser que nos toque presencial el, el examen de física o el examen de mate. Piénsenlo porque ya saben, si es presencial el examen de mate, van a tener que graficar manualmente. Si es virtual el examen de mate, entonces no va a necesitar simplemente todo por GeoGebra. Lo mismo sucede con física. Vamos a hacer algunas gráficas de circuitos y van a tener que hacerlo manualmente o tal vez virtualmente con la plataforma. A Alex, no te afecta a vos, Alex. Es más caro para las chicas, es esto. Ya. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo más y luego vamos a pasar al siguiente subtítulo. Este ejemplo dice así. Esto lo vamos a poner ejemplo 1. Ejemplo ejercicio va a ser. Bueno, dice así. 2 pilas eléctricas están conectadas en un circuito. Y el valor de la fuerza electromotriz, voy a abreviarlo, FEM, cada una es de 25 voltios y 10 voltios. Toma, sus resistencias internas de 0.4 ohmios, lo voy a escribir, ohmios, 0.1 ohmios. Toma, bueno, punto seguido. Calcular la intensidad corriente si se conecta a otra resistencia de 2.5 ohmios. Ya este es un ejemplo más elaborado, incluso viene con su gráfico. Vamos a hacer el gráfico. Ahora sí. Bueno, esto también aclararles. Ohmios, el simbolito de ohmio es así. Es God of War. Es omega. Ya el simbolito de ohmio. Muchas veces vas a encontrar 2.5 ohmios así. Solamente que ahora no tengo ese carácter en el teclado para ponerlo. Simplemente lo estoy escribiendo como ohmios. Pero este simbolito es omega. Así. Exacto, omega. En realidad sería omega minúsculo, porque omega mayúsculo es así. El alfabeto griego que alguna vez hemos hecho hace años, les he pedido en tercera secundaria. Y si es que lo tienen hecho, se van a acordar.
Hay mayúsculas y minúsculas. Alfa y alfa en alfabeto griego. Y todas las letras se utilizan. Todas. Ya. Ahora vamos a hacer el gráfico. No influye mucho el gráfico. Este es como hacer los ejercicios de MRU de física, porque hacíamos gráficos simplemente para ubicarnos, los vehículos y todo lo demás. Aquí es prácticamente igual. Aquí hacemos estos gráficos para ubicarnos cómo sería en la vida real lo que estaríamos hablando, porque alguno que otro no entendería. Ya. El esquema es así. Aquí hay una resistencia que se ha incluido en este circuito y aquí vale 2.5 ohmios. 2.5 ohmios. Y en ese circuito hay dos baterías. Y estas baterías ofrecen energía. Aquí vamos a poner batería A y batería B. Ya, la parte gruesa es negativa y la parte delgada positiva. Negativo, positivo. Batería B. Y los dos están conectadas. Ya saben cómo se conectan dos baterías. Ahí está. Ahora, estas dos baterías, este circuito no indica de qué significa o de qué es y todo lo demás, pero, o para qué es. Simplemente es un circuito que nos indica eso, que hay dos baterías. Cada batería tiene una resistencia interna. Aquí vamos a poner, primero vamos a aclarar la fuerza electromotriz de esto, lo vamos a poner 1 y la fuerza electromotriz del otro va a ser 2. Cada batería tiene su propia resistencia interna. ¿Ya? Esto va así más o menos. Es como si esta pila mandara energía a este lado. Esto también mandará energía a este lado. Aquí, y aquí llega la otra resistencia de la misma batería. Vamos a poner resistencia 2. Es la resistencia interna. Dentro de cada batería, la misma batería tiene una resistencia para que no salga toda la energía de la batería de golpe. La misma resistencia, la misma batería tiene una pequeña resistencia dentro de sí. Eso se llama resistencia interna. Va a pasar por esta otra resistencia hasta llegar a otra resistencia de esta otra batería. Vamos a poner resistencia 1. Vamos a diferenciar las resistencias con las letras R. La resistencia grande que hemos puesto 2.5, vamos a poner R más grande. Las resistencias internas con la R minúscula. R minúscula. Ya. Bueno, y este es solamente un esquema. Puede haber una pregunta, algún ejercicio que haya con solamente el esquema y ustedes tengan que sacar los datos. Pero no es nada complicado, es sencillo. Estas son flechas por si acaso. Es para mostrar hacia dónde está yendo el circuito. Flechitas, flechitas, flechitas. Ahí está. Y la forma de hacer todo esto mejor es siempre poniendo datos. Y aquí lo importante serían los datos, casi no nada que ver en el gráfico. Y aquí tampoco les voy a pedir, salvo que sea cuando avancemos resistencia, hacer circuitos o gráficos. Y ahorita esto no es tan importante. Los datos son lo importante. Vamos, tenemos primera fuerza electromotriz, vale 25 voltios. Segunda fuerza electromotriz, vale 10 voltios. Resistencia interna 1 de la primera vale 0.4 voltios. No, este es ohmios, 0.4 ohmios. Resistencia interna de la otra vale 0.1 ohmios. Y la resistencia que está externa o que se ha puesto ahí o que se ha aumentado la vamos a poner 2.5 ohmios. ¿Y qué más nos interesa? Nos interesa la fórmula de fuerza electromotriz. Esta de acá. Lo anotamos. La fuerza electromotriz es igual a la resistencia por la intensidad. Por la intensidad. Ya. Y aquí está lo que les estaba diciendo.
Aquí tenemos dos fuerzas electromotrices y aquí tenemos tres resistencias. Bueno, entonces, primero va a ser el despeje. Como nos dice calcular la intensidad de corriente, o sea, intensidad es nuestra incógnita. Lo que estamos buscando es la intensidad. Entonces, primero despejaremos de esa fórmula la intensidad. Resistencia pasaría a dividir. Sería intensidad es igual a la fuerza electromotriz dividido entre la resistencia. Listo. Y ahora, la intensidad es igual. Vamos a sumar todas las fuerzas electromotrices. Si hay más pilas, vamos a sumar todas las pilas. Ahora, las resistencias también va a suceder lo mismo. Tenemos que sumar todas las resistencias. En este caso sería así. Fuerza electromotriz 1 más fuerza electromotriz 2. Resistencia 1 más resistencia 2 más la resistencia grande. Ahí está. Lo que nos daría sería 25 más 10, aquí sería 30 voltios. Y abajo tendríamos 0.4 más 0.1 más 2.5. ¿Cuánto nos da? 0.4 más 0.1 y aún eso ya sabemos. 0.4 más 0.1 más 2.5. Me da 3 cabalito, tío. 3. Espera un momento, esperen un momento. Esperen un momento. Sí, aquí me he equivocado. Las fuerzas electromotrices no se suman, se restan. No se suman, se restan las fuerzas electromotrices. Y sí me hacía raro. En lo de abajo sí está bien. Ahorita vamos a avanzar también a esto. Justamente este ejemplo es para el siguiente paso. Aquí saldrían 3 ohmios. Pero aquí se restaría. 25 menos 10 nos daría 15 voltios. Se restaría. Ya, no es lo mismo sumar resistencias que sumar fuerzas electromotrices. En este caso, las baterías van a empezar a restarse energía entre ellas. La energía, en vez de sumarse, se va a restar. Entonces, aquí sí se van a restar. Energía electromotriz 1 menos energía electromotriz 2. Bueno, en ese caso nos saldría 15. La intensidad de corriente va a ser 15 dividido entre 3 a 5. 5 amperios. 5 amperios. No se olviden eso de las unidades. Podemos hacer todo el ejercicio bien, sacarnos el resultado, pero si no ponemos qué es, está incompleto. Si esto lo pongo solamente intensidad de corriente igual a 5, porque este 5 puede ser miliamperios, picoamperios o pentamperios. Se puede ser unidades, unidades más específicas. Aquí directamente es voltios sobre ohmio, nos va a salir 5 amperios. 5 amperios. No se olviden poner entonces su unidad al lado. Si es intensidad va a ser amperios. Y si todo estamos haciendo con milímetros va a salir miliamperios. Si todo hacemos con pico va a salir los picoamperios. Y eso también ya sabemos también su notación científica. 10 elevado a la menos 12, 10 elevado a la menos 6 para microamperios también. Esto también ya lo sabemos. Bueno, ahora esto es lo que quería aclarar. No es lo mismo hacer sumas y restas para las fuerzas electromotrices. En este caso las fuerzas electromotrices se restan, ya eso ya sabemos. Si hay baterías, más baterías, entonces se van a empezar a restar. Lo que ahora nos importa es esto, ¿por qué se suman las resistencias? Y para eso vamos a hacer un subtítulo que se llama redes eléctricas.
Aquí están. Redes eléctricas. Y aquí vamos a hacer esto grande. Es casi como un nuevo tema, pero se centra más que todo en las resistencias esto. Las redes eléctricas, se los voy a escribir una pequeña definición. Ay, no me perdí. Otra vez, ahora sí. Ahora sí. Las redes eléctricas, o circuitos eléctricos es por donde circula intensidades de corriente producidas por uno o más generadores de energía eléctrica. Ya. Que llegan, esto es importante, que llegan hasta las resistencias con el fin de transformar la energía eléctrica en otra clase de energía. Listo. Lo dejaremos en esto. Listo. Ya. Entonces se hace un circuito con resistencias y ahí le podemos aumentar, no sé, transistores, diodos, muchos otros componentes, y la energía eléctrica va a transformarse, ya no va a ser solamente energía eléctrica, no va a ser esa corriente que nosotros conocemos, que escuece, que pica, no es eso. Si conectamos energía eléctrica a una radio, la energía eléctrica lo va a convertir en sonido. ¿Ya? Entonces ahí ya cambia. Si ponemos la energía eléctrica en una caldera eléctrica, lo va a volver en calor. La energía eléctrica se va a ver calor. Estamos transformando la energía eléctrica a través de circuitos, a través de redes eléctricas. La energía eléctrica también se vuelve en luz, ¿verdad? También se vuelve luz a través de un circuito. Hay un circuito dentro de un foco. Hay una resistencia que se calienta y empieza a iluminarse, entonces ya tenemos luz. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los componentes, los artefactos que tenemos, casi todos tienen un pequeño circuito, casi todos. Cumplen una determinada función. Una red eléctrica en la casa tiene una determinada función, debe generar calor, luz, tiene que repartirse para enchufes, todo. Bien, pero una parte importante de esto es las resistencias. Tenemos energía eléctrica continua que nos puede dar, podemos agarrar de un poste de energía eléctrica y conectar a nuestra casa, pero de ahí, ¿qué va a pasar? No vamos a recibir directamente toda esa energía. Las resistencias nos ayudan a repartir toda esa energía conscientemente. Así que gracias a las resistencias no recibimos toda la energía eléctrica completamente. Lo mismo sucede con los celulares. Se imaginan conectar un celular directamente al enchufe sin su cargador. El cargador tiene su pequeña corriente, su pequeño circuito que transforma la energía para que pueda llegar a este celular bien medido,
bien medido. No todos los equipos también soportan toda la energía eléctrica que llegue. Siempre está oscilando. A ver, nuestro sistema de tensión en Latinoamérica es de 220. En Norteamérica la mayoría utiliza de 110 voltios. Si alguno tiene algún aparato americano, más o menos va a llegar con 110 voltios y tiene que haber aquí un transformador para que pueda funcionar ese aparato. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo se hace el transformador? Tiene su forma de funcionar con circuitos para que no llegue toda la energía a eso, porque si no, ya saben qué sucede. No funciona bien o uno se quema porque es demasiada energía la que estaría aquí para ese aparato. Bueno, tenemos que entonces agradecer esto a los circuitos, a las resistencias. Vamos a hablar de ese concepto justamente, la resistividad. Resistividad. Bueno, voy a hacer también un poco de teoría aquí. Ya. Es una constante que permite determinar una propiedad que tienen los conductores. A oponerse al paso de la intensidad eléctrica. Dependiendo del material y la temperatura. Hasta ahí. Bueno, a ver, esto depende de los conductores de energía eléctrica. Ya hemos hablado de esto, qué materiales son conductores y qué materiales no. Y vamos a ver quiénes son los que dan mayor paso a la intensidad de corriente y menor paso. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Bien, entonces, vamos a agarrar un pedazo de alambre de cobre. Lo vamos a cortar transversalmente. Vamos a hacerlo así. Ahí. Eso es un pedazo de cobre, de un alambre de cobre. Ya. Y aquí vamos a medir esta área que se forma. Vamos a poner área 1. Por todo esto va a transcurrir o va a pasar una intensidad de cociente. Entonces, dependiendo el material, si esto es cobre, sabemos que es un buen conductor de energía eléctrica. Vamos a ver cuánto se puede transportar. Ahora, ¿qué es lo que depende también de esto? Depende del área. No es lo mismo un alambre de cobre delgado que un alambre de cobre más grueso. Obviamente, un alambre de cobre más grueso va a permitir un mayor flujo de intensidad eléctrica. Entonces, aquí esto va a ser mucho más fuerte. Y eso es por obvias razones. La diferencia está en el área. Si esto es más grueso, mucho más espacio para dar paso a intensidad de corriente eléctrica. Ahora, por esas mismas razones, no siempre puede ser esto con cobre, también están otros materiales menos conductores para reducir la intensidad. Puede haber cables gruesos por los cuales no pueda pasar mucha intensidad de energía eléctrica. O cables delgaditos por las que sí pase mucha intensidad eléctrica porque son buenos conductores. Ahí hay que ver muy bien la diferencia. Así que esto sí es un concepto que podemos
aprender, porque a alguno que le interese todo esto se va a dar cuenta, depende del material, digamos, algunos de ustedes tienen un contrato cuando ya está haciendo este tipo de trabajo, de brindar energía eléctrica a un pueblo con mayor intensidad de corriente eléctrica, pero se compran materiales que no son buenos conductores. Aunque sean gruesos, no va a llegar buena intensidad eléctrica, no va a llegar buena cantidad de energía, para que sea un buen material y que sean delgados que sí puedan pasar. Así que eso no significa, por ejemplo, que un audífono, que los cables de su audífono tengan un alambre o un cable muy grueso, y significa que esté reproduciendo muy bien, porque puede ser que ese alambre muy grueso igual fuera un mal conductor y no estaríamos usando correctamente, o sea, nos estarían engañando. Así que la resistividad depende de eso, del material y la temperatura también. A qué temperatura puede soportarlo, porque hay intensidades de corrientes muy altas que la temperatura va a hacer cambiar y quemar ese mismo material. Bueno, vamos a hacer de esta manera. La resistividad lo vamos a poner con la letra P minúscula, la de pico, simplemente para que se pueda diferenciar. Depende de eso la resistencia que tenga. Tenemos una pequeña fórmula. La resistencia va a ser igual a la resistividad por el área sobre 1. Si quiero saber cuánto es la resistividad, despejaría y me quedaría de esta manera. Resistividad es igual a resistencia por 1 sobre área. Ya. No vamos a usar mucho de estas fórmulas porque necesitaríamos hacer estudios de materiales, necesitaríamos saber muchos datos acerca de cada material y de sus temperaturas también. Así que no vamos a utilizar mucho esta formulita. Lo que sí vamos a hacer más es esto, lo que seguimos, este subtítulo. Se llama asociación de resistencias. Asociación de resistencias. La asociación de resistencias. Ya. Ahora la pregunta es, ¿se acuerdan de la asociación de capacitores o condensadores? ¿Se acuerdan? Asociación de condensadores. No mucho. Bien, pues acuérdense porque es lo mismo. Aquí va a haber lo mismo. Hay dos maneras de asociación de resistencias. La primera es, vamos a hacer las asociaciones en serie. Vamos a poner aquí inciso A. Asociación en serie. Y aquí se van a formar algunos circuitos. Primero, vamos a aclarar otra vez, como hemos visto en los condensadores, qué significa asociación en serie. En serie significa cuando algo está en una sola línea recta, que estén juntos. Bien, vamos a imaginar esta línea de acá. Esta línea. Y dentro de esta línea, o dentro de este, digamos, supongamos que es un cable, vamos a poner resistencias. Vamos a poner resistencias. Las resistencias o el símbolo de resistencia es esto. Así. Así. Este es el símbolo de resistencia. Bueno, no tiene que ser exactamente perfecto. Obviamente esto en libros, en cuadernos es perfecto porque tiene ya la misma medida para hacer. Inclusive hay caracteres que hacen hacer esto. Pero bueno, van a haber algunas veces que vamos a hacer así las resistencias como sea.
Bien, por aquí circula una intensidad de cociente. Intensidad de cociente. Tenemos puntos que unen cada resistencia. Esos puntos los vamos a nombrar nudos o nodos. Bueno, les dicen nodos a eso. Y están con letritas A, B, C, D. Y luego tenemos las resistencias. Aquí tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Ahora, esto puede estar en distintas maneras, pero tenemos que tomar en cuenta cuando están de esta forma, que están unidas, puede estar esto doblado. O sea, ¿a qué me refiero? Que puede estar así. Puede estar así. Resistencia, aquí otra resistencia. Y sigue estando en serie, porque lo único que hemos hecho es doblarlo nada más. Pero esto sigue siendo una sola línea. Sigue estando en serie. Listo. Ahora, aquí viene lo que les estaba diciendo. Recordando lo de los condensadores, es todo lo contrario. Todo lo contrario. En los condensadores, cuando teníamos en serie, teníamos que hacer la suma con fracciones. 1 sobre condensador 1 más 1 sobre condensador 2, 1 sobre condensador 3, así. Y aquí tendríamos condensador total, o capacidad total. Capacitor o condensadores, eso era total. Eso era ir en serie. En las resistencias es al revés. Si queremos saber la resistencia total, y si está todo en serie, lo único que tenemos que hacer es sumar. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Si son más resistencias, no hay problema. Así que eso métanse en la cabeza. Si las resistencias están en serie, lo único que hay que hacer es sumar. Ya. Ahora fíjense aquí en este ejercicio. Las resistencias de acá estaban yendo en una sola línea y estaban en serie. Por eso aquí estas resistencias sí hemos podido sumar. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Porque generalmente para estos ejercicios de fuerza electromotriz las resistencias sí están en serie, por eso es más fácil sumarlas. Pero va a haber algunas resistencias que van a estar en paralelo. En paralelo. Y ese es nuestro segundo. Aquí vamos a hacer aquí más espacio. Segundo inciso. Inciso B. Inciso B. Asociación en paralelo. Ahora, ¿cómo es la asociación en paralelo? Lo mismo que en los condensadores, vamos a hacer ahorita un pequeño circuito para la asociación en paralelo. Ya. Vamos a hacer de esta manera. Ahí. Las resistencias ya están separadas y cuartadas. Vamos a poner aquí. Ya está. Y aquí vamos a poner un generador de energía o un enchufe. Cada vez que vean esto, significa que es un enchufe o se está conectando a una energía, que está brindando energía. La parte gruesa siempre es negativo, la parte delgadita positivo. ¿Ya? Después se pone una flechita para que diga hacia dónde está yendo la energía. Esta está yendo hacia este lado. Bien. Bueno. Aquí va a estar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3.
resistencia 3. Bueno, en este tipo de asociación en paralelo no es lo mismo porque aquí ya se va entrecortando. No es una sola línea recta. Por ejemplo, aquí viene una parte, energía que llega a este punto y de aquí, entonces necesariamente debe repartirse por aquí y luego venir por aquí y repartirse también. Luego eso también llegará hasta otra resistencia. ¿Ya? Y también debe haber otra manera también de recibir hasta el otro lado. Si está viniendo por este lado, que se vaya hacia el otro lado también. Pero no es lo mismo, porque aquí, si conectamos una intensidad de corriente eléctrica, la intensidad va a ir directo. Directo. En cambio, aquí ya empieza a repartirse. Pero ya se dan cuenta cómo sería de forma paralela, cuando uno está enfrente del otro. Y hay estas esquinas que no permiten que se estuviera que se estuviera yendo recto. Está aquí como ya dividiéndose. Si mandamos energía, o hay puntos donde tendríamos que mandar energía de este punto a este otro punto, tendría que pasar por cada una de estas resistencias y se reduciría, se reduce. Bueno, al igual que los condensadores, pero esta vez en paralelo, la resistencia eléctrica total tiene que ser en fracciones. 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, así sucesivamente. Si hay más resistencias, va a ser hasta resistencia 4, 5, 6. Pero aquí ya tendríamos de esta manera. Ya, más bien ya hemos pasado lo de condensadores y no se junta con esto, porque se convendría. En condensadores o capacitores era al revés. Cuando era en paralelo se sumaba normal y en serie se hacía así, como fracciones. Ahora en resistencias es al revés. En serie se hace suma normal y en paralelo se hace suma de fracciones. Suma de fracciones. Bueno, ¿alguna pregunta o duda que tengan? No, tío. Por el momento no, tío. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo no tan difícil. Aquí está, vamos a poner ejemplo. Y aquí, a diferencia de los condensadores no se utilizan mucho. Podemos poner un condensador grande para todo un circuito, varios condensadores pequeños, pero no son muchos como las resistencias. En las resistencias se pueden poner muchas resistencias y en distintos lugares. Crean circuitos a veces complejos y a veces se necesita saber cuánta energía pasa o cuánto de resistencia es. Bien, este ejemplo dice así: cuatro resistencias se asocian en serie y en paralelo. Sus valores son 1, voy a poner después 2, 3, 4 ohmios. Hallar la fuerza electromotriz de la batería sabiendo que la intensidad consciente es de 3 amperios. Bueno, la FEM de la batería es como hallar
la diferencia de potencial porque nos va a salir en voltios, nada más. Bueno, y aquí los valores son 1, 2, 3 ohmios. 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios y aquí 4 ohmios. Listo. Ya. Y esto viene con gráfico. A veces los ejercicios de esto van a venir solamente el gráfico y ustedes van a tener que hallar nada más. El gráfico está de esta manera. Vamos a tratar de hacerlo fácil y rápido también esto. Y ahora hay gráficos muy locos que ustedes ya van a fijarse dónde estaría, cuáles serían las resistencias en paralelo y en serie. Más o menos, esta sería nuestra batería, aquí estaría nuestra resistencia, otra resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Vamos a numerarlas. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Y de todo este circuito hay una intensidad de 3 amperios. 3 amperios. Esta es nuestra batería. Vamos a poner aquí nuestra fuerza electromotriz. Listo. Para no perdernos y no perder la costumbre, ponemos datos. Vamos a anotar aquí todos los datos necesarios. Resistencia 1 es igual a 1 ohmio. Resistencia 2 es igual a 2 ohmios. Esta está fácil. Resistencia 3 es igual a 3 ohmios. Resistencia 4 es igual a 4 ohmios. Ejemplo más fácil no puede haber. La intensidad de corriente es igual a 3 amperios. Lo que nos piden encontrar es la fuerza electromotriz. Ya. Primero, vamos a la ecuación de fuerza electromotriz. Esto es igual a la resistencia por la intensidad. Bien, la intensidad de corriente ya sabemos cuánto es. Lo que necesitamos saber es las resistencias. Todas las resistencias tenemos que encontrar una resistencia total. Ahora aquí tenemos una mezcla, tenemos entre paralelos y en serie. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos cuáles son en serie, porque es más fácil hacer en serie. Ya. La resistencia 1 y 2 están en serie. La resistencia 3 y 4 están en serie, así que esos dos podemos primero sumar. La resistencia 1 y 2, vamos a sacar una nueva resistencia, los vamos a juntar. Así que para eso vamos a hacer aquí otro pequeño gráfico. No, vamos a hacer aquí primero esto. La resistencia 1 más la resistencia 2, vamos a sumarlas y vamos a sacar una nueva resistencia, la vamos a nombrar resistencia A. Resistencia A. La resistencia A va a ser igual a, ¿cuántos? 1 más 2 va a ser 3. 3 ohmios. Entre la 3 y la 4, como también están en serie, vamos a sumarlos. Porque es fácil sumarlo eso. Vamos a poner resistencia B. La resistencia 3 más la resistencia 4. Y la resistencia B va a ser igual a 3 más 4, nos va a salir 7. 7 ohmios. Ya. A todo esto, entonces, se forma un nuevo gráfico. El gráfico ya sería de esta manera. Esto también lo vamos a hacer rápido. Así. Como ya hemos juntado la resistencia 1 y la resistencia 2, aquí se va a formar dos nuevas resistencias. Esta va a ser la resistencia A y esta va a ser la resistencia B. Resistencia B. Y aquí está la batería y todo eso y ya está. Ahora estos dos, la resistencia A y la resistencia B, están en paralelo, por lo tanto la suma va a cambiar, ya va a ser distinta, ya va a ser así. La resistencia total va a ser igual a 1 sobre resistencia A más 1 sobre resistencia B.
1 sobre resistencia total va a ser igual a resistencia A valía 3 ohmios, más resistencia B valía 7 ohmios. Listo. Ahora esto, tenemos que recordar cómo hacer una suma de fracciones. ¿No? Es lo mismo que hacemos, que hemos hecho suma de fracciones. Y después lo damos la vuelta para que esto se quede como resistencia total. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto sale un tercio más un séptimo? Suma de fracciones, o lo hacemos, a ver, lo haremos. Es que no tengo mucho tiempo. A ver, aquí sería 21, aquí sería 7 más 3. Nos saldría 10 sobre 21. 10 sobre 21. Y para que nos haga la resistencia total lo tenemos que dar la vuelta, sería 21 sobre 10. Resistencia total va a ser igual a 21 sobre 10. ¿Cuánto sale 21 sobre 10? Sale 2.1. Bien ahí. 2.1 ohmios. Así entonces esto ya lo hemos juntado en uno solo. Ya tendríamos una sola resistencia. La resistencia total vale 2.1 ohmios. Ahora si volvemos a nuestra primera ecuación, solo esto con color verde. La fuerza electromotriz es igual a la resistencia por la intensidad. Resistencia total en este caso. La fuerza electromotriz va a ser igual a 2.1 ohmios por 3 amperios. 3 amperios. La fuerza electromotriz entonces va a ser igual a 2.1 por 3. Y eso nos sale 6.3. 6.3 voltios. Listo. Ahora no siempre se utiliza para la fuerza electromotriz, se puede utilizar para encontrar voltajes, porque aquí, ¿dónde están estas fórmulas? Aquí están nuestras fórmulas. Todas las fórmulas que tengan que ver con resistencia vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, necesitamos resistencia. Aquí para encontrar resistencia es otra cosa. Pero si vemos estas fórmulas donde necesitamos resistencia o sumar resistencias, vamos a hacer esa asociación de resistencias. Ahora, como les digo, esto es un circuito más o menos fácil, porque hay circuitos locos, con muchas resistencias, las cuales tenemos que ver cuáles están en paralelo y cuáles están en serie. Listo. Ya, a ver, ¿alguna pregunta que tengan antes de llamar lista? No, tío. No, tío. Ya. Bueno, entonces mañana les doy una hojita con la práctica. Ya. Y si te han hecho la práctica de la anterior semana, tráiganlo mañana para sellar. Y si no, también lo pueden subir a la plataforma. Ahí voy a llamar lista. No, la plataforma está lentísima. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Alex, mañana podemos hacer videoconferencia mañana. Sí, claro, tío. A ver, vamos a intentar. Ok. Si es que puedes ver la pizarra, muy bien. Que como mañana vas a estar de presencial, a ver si puedes llegar a ver. Ok, tío, veamos si funciona. Vamos si funciona. ¿No han hecho otros días eso contigo? ¿Cómo? ¿No han hecho eso los tíos? ¿No te he transmitido en la clase? No, Ariel me pasa lo que avanzaron en ese día. Y yo lo analizo y veo si entiendo.
Ya, porque hay muchas cosas. Hay tips, por ejemplo, que les digo en clase para pues, del elipse, por ejemplo, cómo saber cuál es el eje. Y eso, por ejemplo, algunos no han anotado, pero saben. Y eso no te convendría. A ver, vamos a hacer la prueba mañana. Ya, ya vamos lista. Paula Andrea, Presente, tío. Ariana Andrea, Presente, tío. Carla Naí, Presente, tío. Alejandra Mayra, está, a ver por el chat. Bien. Elio Alexander, Presente, tío. Galilea Fabiola Presente, tío. y Segales Ingrid. Presente, tío. Ya. Bueno, entonces no se olviden, mañana les mando la práctica. No se olviden tampoco de sus tesinas, igual les voy a recomendar algunas cosas. Ah, Alex, tu respuesta. A ver, te voy a tratar de escribir. Me da flojera escribírtelo. Ah, para adelantarte, hay una lo que has hecho, tu semi-pseudo encuesta, donde tus respuestas todos salen no ve? Entonces eso descartarlo, simplemente como ponlo como nota. ¿Ya? Tal pregunta, todos contestaron sí, porque ya les he explicado esta parte. Es ridículo hacer una encuesta donde la pregunta principal va a salir todos no. Es como preguntar, ¿ustedes están de acuerdo con la guerra y la muerte? Y la mayoría va a decir no. Entonces, ¿para qué tiene sentido hacer una torta donde todos digan no? Simplemente estarías montando un punto de un color así. ¿No? Entonces, no tiene sentido. Si vas a hacer esa pregunta, simplemente ponlo como nota. En esta pregunta todos contestaron que no están de acuerdo. No es necesario hacer un gráfico. No tiene sentido. Eso te voy a adelantar eso, Alex. Ah, ok, tío. Y tampoco la tabla, ¿no? La tabla sí la dejo. No tampoco, porque la tabla igual, Ah, un 100% contestado sí, ¿para qué vas a hacer otra vez? Simplemente ponlo como nota. No es que no sirva la pregunta, lo pones como nota. Hay una nota aparte y se preguntó acerca de si todos estaban de acuerdo y no estaban de acuerdo. Eso te voy a adelantar. Es lo más destacable o lo que más te puedo decir acerca de mi área, porque los demás también, fondo y forma, ya están los demás días para corregirlo. Ya chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego. hasta luego, tío. Hasta luego, Hasta luego, tío. tío.